Buenos días. Espero que la gloria de nuestro Señor esté resplandeciendo sobre ustedes y también espero que esta serie de predicaciones sobre un hombre de Dios en tiempos difíciles, refiriéndonos obviamente al profeta Samuel, pues haya sido de edificación para ustedes como lo ha sido para mí. Y bueno, hoy precisamente terminamos con la exposición número 10. Así que vamos a pedir a nuestro Dios que nos bendiga en la exposición de su palabra. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que tú nos bendigas, que tú toques nuestra mente y nuestro corazón. Transfórmanos, Señor, moldéanos a tu imagen, moldéanos a la imagen de Cristo Jesús, para que nosotros vivamos agradándote, Señor. Sí, con todas nuestras imperfecciones, pero como seres humanos, haciendo siempre lo mejor para que tú seas honrado. Que nosotros sigamos el ejemplo de Samuel, humano también como nosotros, lleno de virtudes y defectos, Señor, pero te agradaba a ti porque él hacía o procuraba siempre hacer tu voluntad, no se desviaba de tu voluntad. Es un ejemplo para todos nosotros. Entonces bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Quizá todos nosotros batallemos con la vanidad, con el deseo de destacar, de ser admirados por los demás. Y bueno, esto es algo normal, es algo de la naturaleza humana. Pero hay hombres de Dios que precisamente destacaron por no sobresalir en la vida, en el sentido de que ellos no fueron el centro del universo, como decimos, sino que desaparecieron con tal de que Dios, nuestro Señor, fuera el que resplandeciera sobre todos los hombres. O sea, ellos se anularon a sí mismos de tal manera que nos dieron ejemplo y nosotros podemos imitarlos, como a Samuel precisamente, en que por su humildad, por su sujeción a Dios, ¿sí?, él desaparece del panorama porque al que quiere exaltar es a Dios nuestro Señor. Y esa debe ser la característica de todos los líderes siervos de Dios, de todos los siervos de Dios. A eso estamos llamados todos. Quizá todavía resuena más bien en nuestra mente las palabras de Juan el Bautizador, que decía en referencia a Cristo: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. O sea, que Él crezca y yo me haga más pequeño. Así debe ser en nuestra vida. Nosotros debemos exaltar a Dios de tal manera, sí, que nosotros no le hace que no aparezcamos en el panorama. No somos los importantes, el importante es Dios. Lo que hace el líder de Dios, el siervo de Dios, lo que hace es ayudar a la gente para que mire a Dios y sigan a Dios, no a los hombres. Samuel, le decía yo, es precisamente esta clase de persona, un verdadero siervo líder de nuestro Dios. No le gustaba que las luces del escenario estuvieran sobre él, sino él se hubiera resaltado en esos 20 capítulos más o menos que él escribió. Él se hubiera resaltado, se hubiera mostrado como un hombre poderoso en la fe, en palabras, en hechos, en fin, en una serie de cosas. Pero no le importaba eso, a él le importaba que la gente mirara hacia Dios. Toda su escritura, usted puede verlo, como le digo, en una 20 de capítulos, usted puede verlo, que siempre el centro de toda la acción y de sus palabras, de las palabras de Samuel, era Dios. Había que resaltar a Dios, él se lo merecía. Y después del capítulo 16 del primer libro de Samuel, parece que desaparece, pero nos comienza a narrar una serie de capítulos que pues realmente enriquecen la vida de los creyentes cuando nosotros venimos y leemos, ¿sí? Y esos capítulos que son tan impresionantes han quedado grabados precisamente en un libro eterno, que de duración eterna, cuyas palabras y mensaje es eterno, la Biblia, ¿sí? No le hace que Él no aparezca, pero eso que Él escribió ha iluminado la mente de generaciones y generaciones de creyentes. Nos ha animado a la fe, nos ha animado a servir a Dios con todo nuestro corazón. En estos escritos en los que parece que desaparece Él, nos muestra 5 cosas importantes. Número 1, nos muestra que podemos luchar contra gigantes y vencerlos si Dios está con nosotros.
Número 2, nos habla de lo valioso que son los amigos verdaderos. Número 3, nos enseña que el verdadero guerrero de Dios pelea sus batallas con inteligencia. Número 4, nos dice que el verdadero guerrero de Dios lucha con honor y honra a Dios. Y por último, nos enseña que el líder siervo de Dios muere como ha vivido. Así que vamos a desarrollar estos 5 puntos para que veamos cosas importantes que Samuel nos está enseñando, aunque él no aparezca. Precisamente porque no aparece, él nos puede enseñar cosas como esta. Él no centró su atención sobre su vida, sino sobre la obra que estaba haciendo Dios mientras él estaba viviendo. Así que primera cosa, dijimos, está en el capítulo 17 del segundo libro de Samuel, donde nos enseña que podemos luchar contra gigantes y vencerlos si Dios está con nosotros. Dice el verso 40 de ese capítulo 17, dice: y tomó su cayado en su mano, y se refiere a David. David había ido a llevarles alimento a sus hermanos, y se encuentra con un panorama decepcionante, porque el ejército de Dios está temeroso. Hay un gigante que sale a retarlos vez tras vez, y ellos se esconden para desaparecer, como si con la mirada o con la voz este gigante les pudiera hacer algún daño. Entonces viene David, se indigna, y él es el que se ofrece a ir a luchar con ese gigante. Por eso dice ahí: y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Fíjense la decisión con que David nos narra en la escritura, Samuel, que hace David. Él está enfocado en la lucha contra el gigante. Él no se la está pensando. Él va y hace las cosas que tiene que hacer, y nos termina diciendo este versículo que se dirige a donde está él. No está titubeando. Entonces, fíjense, en este momento nosotros ya sabemos que David no quiso la armadura del rey, porque el rey le daba una armadura. David no era un soldado y no le quedó, le era incómodo. Entonces por eso la rechazó, y se va con lo que él es, como él es. No quiere imitar a nadie, no quiere parecerse a nadie, no quiere asustar, vamos a decir, con la apariencia, porque muchos guerreros lo que hacen es que su ropa, sus trajes, tienen que ver con asustar al enemigo. A él no le interesa eso. Él va seguro porque Dios va con él. Él va a luchar contra el gigante al que todos temían, con un gigante que se va a enfrentar, mide casi 3 metros, Goliat. Él, pues no sé, vamos a suponer que midiera, no sé, un 80, lo que sea, unos 70, como quiera que sea, pero va a luchar contra este hombre que es un profesional. David es un pastor, y como el pastor, usted más bien como el pastor de su casa, usted debe hacer lo que hizo David. Vaya por el cayado, porque el cayado, fíjese, él porta el cayado, es con el que se guía a las ovejas. Y usted, entonces le digo, usted tiene que tomar el cayado, que es su Biblia, para ir a luchar contra los gigantes que se puedan manifestar en su familia o contra su familia, en su iglesia o contra su iglesia. Tiene que ir a luchar, pero con la palabra de Dios. Toma tu Biblia para guiar a las ovejas que el Señor ha puesto a tu cuidado. Tu familia, tu iglesia y los perdidos. Escoge bien las armas que vas a usar. No tienes que imitar a nadie, tienes que ser tú. Entonces, toma aquello que te facilita a ti hacer el trabajo. Así como este joven pastor fue y tomó, dice, 5 piedras lisas del arroyo. Y quiero subrayar la palabra lisas. O sea, él con todo propósito fue al arroyo a escoger piedras, porque él no quería que las piedras, vamos a decir, con el aire se fueran a desviar del blanco al que él estaba apuntando. Entonces va y escoge lo mejor, la herramienta más útil para su propósito. No temas enfrentar los gigantes, así como este joven no temió enfrentar los gigantes, los problemas en tu casa, los problemas en tu vida. No los temas, enfréntalos. Toma la herramienta que tú necesitas, tómala y úsala. Es la manera en que Dios te va a bendecir, porque estás tomando las herramientas adecuadas para luchar contra tus gigantes.
Y una vez que lo venzas, no temas, tú sigue luchando. Ya lo venciste una vez, los volverás a vencer. Eso es lo que trae como consecuencia la fe. Si Dios está contigo, ¿quién o qué podrá vencerte? Si seguimos leyendo el capítulo 17 de Samuel, que le recomiendo que lo lea todo completo en su casa y medite en ello, el verso 45 nos dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. O sea, él viene, dice, con el Dios, en el nombre del Dios de los escuadrones. No viene con los escuadrones. Los escuadrones allá se están escondiendo. Los escuadrones están viendo ir a David. Probablemente ellos piensan a su muerte. Porque aquel gigante, les decía yo, es un soldado profesional. Es un soldado con experiencia en las batallas. Y David es un pastor. Pero él sabe que va en el nombre del Dios de los escuadrones de Israel, al que las palabras blasfemas de ese gigante habían provocado. Así que entonces vemos que su decisión, que su acción inspira, porque él, usted sabe la historia, dispara una piedra y va y pega precisamente en la frente del gigante y lo mata. Una piedra. ¿Cuántas tomó? 5. Entonces, esto quiere decir que David dudaba, que probablemente podía estar fallando en tanto que el gigante corría hacia él para destrozarlo. No, muy probablemente mientras todo se estaba dando en el campamento, alguien le comentó a David de que este gigante tenía 4 hermanos gigantes también. Y entonces, por eso él toma 5 piedras, una para Goliat y una para cada uno de sus 4 hermanos, que muy probablemente al ver caer a Goliat se enfurecieran y vinieran y le atacaran. Y entonces él iba preparado. Por eso nosotros siempre debemos estar preparados. Sí, Dios está con nosotros, pero eso no quiere decir que nosotros no nos preparamos, que nosotros no tomamos aquellas herramientas que son el recurso que nos va a ayudar a vencer a los gigantes. Y una vez que nosotros vencemos a los gigantes, una vez que los que nos rodean ven nuestra lucha de fe y nuestra fuerza para luchar y nuestra confianza en la lucha, entonces eso infunde confianza en la gente. Pero mire, nosotros podemos usar todo lo que Dios pone a nuestro alcance, y lo que Dios pone a nuestro alcance son sus promesas. Esas son nuestras herramientas para luchar. Voy a mencionarle una que está escrito en el Salmo 37, del verso 18 al 20, para que usted vea la confianza que usted puede tener al enfrentar esos gigantes que son los problemas, las tribulaciones, las decepciones con las cuales nos enfrentamos en la vida. En fin, una serie de cosas que son cubiertas por la palabra de Dios. Mire usted, el Salmo 37 dice, se lo voy a leer en la traducción NBI, dice así: el Señor protege la vida de los íntegros y su herencia perdura para siempre. En tiempos difíciles serán prosperados. ¿Qué estamos viviendo? En tiempos difíciles serán prosperados. En épocas de hambre tendrán abundancia. ¿Se fijan la promesa de Dios? Y en esta promesa de Dios nos muestra el lado contrario. Dice, en cambio, los malvados, los enemigos del Señor, acabarán por ser destruidos. Desaparecerán como las flores silvestres, se desvanecerán como el humo. Pero usted no. Usted no. Enfrenta a los gigantes. No dejes que te detenga el miedo. En el miedo no hay victoria. Así que toma el ejemplo de este joven y camina con determinación contra ellos. Contigo va Dios. Si Dios está contigo y tú estás bien en tu vida, entonces no tienes que temer. Tienes que caminar con decisión hacia el gigante. No le huyas, no le temas. La segunda enseñanza que nos da Samuel, cuando parece que desaparece, tiene que ver con el capítulo del 18 al 20. Nos habla de lo valioso que son los amigos verdaderos que se apoyan y se ayudan mutuamente. Conocemos de la amistad de David
y de Jonathan. Es una amistad legendaria. Se apoyaron aún en los momentos más difíciles de la vida, en los más conflictivos. Juntos encontraron qué era lo correcto y lo incorrecto y lo hicieron. Les pareciera o no les pareciera a los demás, incluso al rey. Porque por la amistad con David, Jonathan fue varias veces en contra de lo que su padre quería. Obviamente, porque lo que su padre quería estaba mal. Así que tú busca ese tipo de amigos que te van a ayudar a hacer lo correcto. Pero también a estos amigos deben de tener la confianza de señalarte cuando las cosas están mal, de señalarte y decirte cuando estás equivocado. Los amigos no son para que te soben el lomo, no son para que a todo te digan que sí. Si es así, entonces en realidad no son tus amigos. Precisamente cuando se escribe el libro de Proverbios en el capítulo 27, el verso 17 nos lo dice claramente esto que te estoy diciendo. En la NTV dice, como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con otro amigo. Y si has visto esta acción de sacarle filo a un arma o a un cuchillo, es tallándolo, salen hasta chispas o pueden salir chispas por la fricción. Esto quiere decir entonces que Dios nos está diciendo que muchas veces puede haber fricción en la relación con los verdaderos amigos, pero porque se están hablando con la verdad, porque te quieren apoyar con la verdad, no quieren que las cosas sean nada más como tú quieres. Esos son malos consejeros. Si no te ayudan a tomar decisiones buenas, escúchame, no son tus amigos. Si no te sacan filo en tu relación, no son tus amigos. La vida es difícil, la vida es más mundana, obviamente, que espiritual. Entonces, ese apoyo que te den los amigos, ese filo que te ayuden a sacar, debe ser para luchar contra la mundanidad, contra el pecado. Y debe de ser para que tú seas cada vez más espiritual. En la lucha es cuando necesitamos a los amigos para que levanten su espada junto con nosotros en pos de la victoria. Y la espada a la que me refiero es precisamente la palabra de Dios. Si no te aconsejan bien, deséchalos, quítalos. Te van a hacer tropiezo en la vida si no te deshaces de ellos. Mira, y quiero que pongas atención en esto. Muchos de los que se llaman o se quieren llamar o pretenden ser tus amigos, lo que quieren es llevarte a la ruina junto con ellos. Llevarte a la ruina junto con ellos. Pero otras veces te llevarán a la ruina porque te quieren ver vencido, te quieren ver caído, derrotado, y se van a alegrar de verte. No todos los que dicen ser tus amigos son tus amigos. Por eso hay una enseñanza tan especial en lo que es la verdadera amistad. Y es Samuel el que nos está dejando verlo. Él desaparece para que tú veas esto que está sucediendo mientras él todavía vive allá en Ramá. La tercera cosa que nos enseña entonces Samuel está narrada del capítulo 21 al 23. Nos enseña que el verdadero guerrero de Dios pelea sus batallas con inteligencia. Y para pelear con inteligencia, se asegura que tiene a su lado soldados fieles a Dios. David, fíjate, no se quedó en la mentalidad de pastor. Esto es lo que nos está mostrando Samuel. Por eso tienes que poner atención a la palabra de Dios. David no se quedó con la mentalidad, porque allá lo relegaron su papá y sus hermanos. Ser el más chiquillo, pues es el que le toca ir por las tortillas. O sea, allá se quedó, o sea, el que cuide las ovejas. Pero no se quedó con esa mentalidad, que él desarrolló bien su papel, porque nos lo cuenta después. Él toma todo aquello que le sirve para salir adelante en el papel que tenga que jugar. Él se amolda como se amolda el agua a las circunstancias por donde transita. Fue pastor, fue guerrero, fue rey, fue compositor y fue músico. Y en cada uno de estos papeles que él le tocó vivir,
se adaptó precisa y perfectamente a cada uno de ellos. Por eso es tan destacado David en la historia. Por eso es un rey al que admira su pueblo y es un rey al que debemos de admirar en estas cosas. Él se amoldó a lo que tenía que hacer en ese momento, a lo que representaba, a lo que hacía. Fue un buen pastor, fue un buen rey, fue un buen guerrero, fue un buen compositor y fue un buen músico. Si se presentan cosas de un modo, tú como él te debes adaptar a ese tipo de lucha para lograr el éxito. Si las cosas se presentan del otro modo, entonces adáptate como un camaleón para poder vencer. Es como la ley del bushido. ¿Va? Estos hombres que saben de karate y todo, de las artes marciales precisamente. Sin moverte debes ser como un espejo y moviéndote, dice, debe ser como el agua. Esto lo que quiere decir es, o te adaptas a la pelea o te van a vencer. O te adaptas o te vencen. Si no te adaptas, si no haces lo que tienes que hacer, te van a derrotar, vas a ser vencido. David, por ser lo que era, se convierte en el líder de 400 hombres más, nos dice Samuel, que eran perseguidos y eran oprimidos injustamente. Ven en David el líder, un buen líder al cual pueden seguir y lo siguen. Así que tú debes buscar hombres fieles de Dios y hombres que sean fieles a ti para que luchen juntos. Sí, yo sé, entre ellos debe haber aquellos que serán los mejores amigos o el mejor amigo. Pero si son fieles a ti, lucharán junto contigo, te apoyarán. Pero lo más importante, lucharán por ti, lucharán por ti. Así que no busques ser el llanero solitario. Si te es posible liderar, lidera. Si no, apoya. Entre todos estos amigos, entre ellos, entre tus amigos, no debe haber cobardes ni rebeldes a Dios. Porque los cobardes son traidores. Te van a dejar embarcado. Te van a decir que sí, pero a última hora te van a traicionar. Te van a ser infiel. Y los rebeldes a Dios tratarán de atraerte para que tú seas como ellos. Líbrate de esas trampas. Observa muy bien. No todos los que se dicen ser tus amigos son tus amigos. Fíjate qué cosas nos está enseñando Samuel cuando parece que desaparece. La cuarta cosa que nos enseña Samuel está en el capítulo 24. El verdadero guerrero de Dios lucha con honor y honra a Dios. O sea, al luchar con honor estás honrando a Dios. Y eso es precisamente lo que hizo también David. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 24, te voy a leer 3 versículos. El 12, el 13 y el 15. Están obviamente resumidos. Estoy escogiendo las partes que me sirven para que tú entiendas lo que estoy diciéndote, sí, para que te sea más fácil entenderme. A veces soy complicado para darme a entender. Dice así entonces estos versículos, dice, juzgue Jehová entre tú y yo. Se lo está diciendo a Saúl. Acuérdate que Saúl trataba de matar a David a como diera lugar. Y David no le correspondía así. David, por el contrario, tenía el temor de Dios, de que él era el ungido de Dios. Ahorita te voy a explicar esto. Él era el ungido de Dios y solamente cuando Dios le quitara esa unción, que dejara de ser rey, es entonces que David podía tomar el trono. Pero déjame leerte esto y ahorita te explico. Jehová juzgue entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová. ¿Te fijas esta palabra de véngueme de ti? O sea, Dios dice que nunca nos venguemos nosotros. Nosotros, nuestro papel es perdonar. El que va a vengarse es el Señor. Así es lo que nos dice la Escritura en varios lugares. Por eso David le dice estas palabras, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos. ¿Y qué proverbio? De los impíos saldrá la impiedad. De los impíos saldrá la impiedad. O sea, de ti, rey Saúl, no de mí. Así que mi mano no será contra ti. Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano.
David no quería hacer daño al rey porque era el ungido de Jehová. Pero escúcheme, usted debe recordar que precisamente en el capítulo 16, donde parece que desaparece Samuel, es en donde él mismo, el profeta, unge a David como rey. El verso 13 de ese capítulo 16 dice: y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Se refiere a David. Y desde aquel día en adelante, dice, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó Samuel y volvió a Ramá. ¿Te fijas? Él ya era rey. Aunque había otro rey que todavía estaba ocupando el trono. Pero David nunca pensó en que yo soy el rey y entonces yo voy a tomar el trono por mi propia fuerza. Sino que por el contrario, él reconocía que como Dios se lo había dado, él tenía que esperar pacientemente a que Dios arreglara todas las cosas de tal manera que él no se ensuciara las manos o no se manchara las manos con la sangre del rey Saúl. Para ser paciente, entonces tienes que ser fuerte. Si Dios te ha prometido algo a ti, tú debes de tener la paciencia de esperar a que Él te lo dé. Escúchame, no lo tomes a la fuerza. No lo tomes a la fuerza. No tienes que mentir, no tienes que extorsionar, no tienes que sobornar, no tienes que ejercer violencia. Porque si lo haces, entonces no fue Dios. Fuiste tú con tu impaciencia y tu soberbia. Y escúchame, en la Escritura nos dice que Dios derrama de su gracia sobre los humildes, sobre los que esperan en Él. David esperó pacientemente, huyó, dejó que se le tuviera quizás incluso por cobarde. Pero no es cobardía muchas veces cuando rehuyes la lucha, es simple y sencillamente la paciencia de saber que es Dios el que tiene que arreglar las cosas, porque es Dios el que ha hecho una promesa. Entonces David decidió actuar con mucha sabiduría, con mucha inteligencia. Nunca te apresures a tomar aquello que Dios te ha prometido, porque como es por ti, no tiene por qué respaldarlo el Señor. Él no tiene por qué respaldar nuestros desatinos. No confiaste en Él, entonces fue cosa tuya, arréglatelas tú. ¿Qué enseñanzas, hermanos, nos está dando este tremendo profeta que ya está llegando al fin de su vida? Ya es un hombre muy anciano. Por eso el capítulo 16 dice que después de haber ungido a David se retiró a Ramá. Ramá es la ciudad donde nació el profeta y ahí es el lugar donde habría de morir. Ahí es donde, ¿recuerdas? Levantó un altar con su honestidad, con su fidelidad a Dios. Levantó un altar a Jehová, nos dice la Escritura. Así llegamos al capítulo 25. En el verso 1 nos enseña que el líder de Dios muere como vivió. Ahorita me explico con estas palabras. Dice el verso, y no todo el verso, es una parte solamente del verso que dice: murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y luego cambia la vista, el escritor obviamente ya no es Samuel el que está escribiendo ese papel, ese momento. El quien está escribiendo, después de decir estas escuetas palabras, voltea, ¿verdad?, a ver a David, porque Dios iba a hacer todavía una obra grande a través de este guerrero. Pero si hay algo que nos deja un buen sabor de boca, es que cuando uno de los líderes de Dios, de los siervos de Dios, desaparece de este mundo para ser llevado a la presencia del Señor, Él siempre tiene preparado a alguien más para que continúe la obra. Porque si tú te fijas, los libros que llevan el nombre de Samuel no terminan. Apenas llevamos 25 capítulos
de lo que es el primer libro de Samuel, pero todavía hay un segundo libro de Samuel. Así que muy probablemente quienes escribieron todo lo demás del libro fueron precisamente los profetas Natán y Gad. O uno u otro, o los dos juntos, es lo que se cree que fueron quienes escribieron este libro, porque hay por ahí un señalamiento con respecto a este. Pero Samuel vivió y murió como él era, como él vivió, así murió, poniendo toda la atención o haciendo que se pusiera la atención en Dios, porque es precisamente, fíjate cómo captó la idea, vamos a suponer que haya escrito Natán, cómo captó la idea de Samuel. Es unos renglones los que se le dedican a la muerte de Samuel y luego se enfocan en David, en toda la historia que sigue tras David. Alguien podría pensar, oh, mira nomás, qué mal, o sea, ni siquiera le tuvieron compasión a este profeta de Dios que tanto sirvió, parece que se murió el vecino de la esquina, no sé. Pero para Dios esto no es cierto, hermanos. No es cierto porque si tú vas al Salmo 99, ahí Dios lo pone al nivel de Moisés. Y creo que es el único profeta del Antiguo Testamento que pone al nivel de Moisés. Ahí lo menciona a Moisés, a Aarón y a Samuel. Dice, son los profetas a los cuales Dios los respaldó. Cumplieron sus palabras. Todo lo que ellos dijeron se cumplió. Así que no está ignorado por Dios. Dios lo exaltó. Y lo vemos nosotros cuando comenzamos esta serie. Lo vimos nosotros que su nombre aparece en los héroes de la fe, allá en el libro de los Hebreos, en la carta a los Hebreos, en el capítulo número 11. Ahí lo vemos. Pero, ¿por qué es así? Porque yo al principio por eso te decía, mira, quizá todos batallamos con la vanidad. Pero hay hombres como Samuel que hicieron lo que tenían que hacer que la gente se fijara en Dios y no en ellos, y por eso los amamos y por eso los imitamos en la fe. Y es por eso que en el Salmo 115, en el verso 1, te lo voy a leer en la traducción NTV, dice así: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre corresponde toda la gloria. ¿Te fijas? O sea, no es a nosotros. Mira, hagamos lo que hagamos, tú, yo, quien sea. Eso no importa. Eso no es lo que debe sobresalir. Nuestro nombre no tiene por qué estar en los grandes escenarios. No tiene que estar bajo las luminarias. Nuestro nombre no importa. Es el nombre de Dios el que debe de ser exaltado. Y aquí en este verso nos da dos razones por las cuales debe de ser exaltado Él y no nosotros. Sigue diciendo: por tu amor inagotable y tu fidelidad. Voy a leerlo completo. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde la gloria por tu amor inagotable y tu fidelidad. Dios se merece la gloria porque nadie como Él para amarnos cuando no lo merecíamos. Nadie como Él para mantenerse fiel aun y cuando nosotros le fallamos. Estas dos cosas, estas dos cualidades de Dios son suficientes para que nosotros exaltemos, admiremos y respetemos a Dios por su amor inagotable y su fidelidad. Nunca debes olvidar que ese amor tan grande se manifestó en Cristo Jesús, yendo a morir en una cruz, como si Él fuera un criminal en tu lugar, en mi lugar. Nunca se te debe olvidar que la fidelidad de Dios es tan grande que Él no cambia sus promesas según las circunstancias. Él se mantiene fiel. Él es inmutable, nunca cambia. Eso nos debe dar una gran seguridad en nuestra vida para vivir como Samuel, haciendo que todos lo miren a Él. Así que no es que no se le dio importancia por parte de los hombres, eso no importa, pero Dios sí le da el lugar que se merece. ¿Te acuerdas? ¿A quién exalta Dios, dice la palabra? ¿Te fijas? Él no buscó, Él no se promovió, Él no andaba queriendo hacerse publicidad.
Él dejó todo en las manos de Dios. Dios tenía que hacer lo que tenía que hacer. Él estaba de paso en esta vida. Tú y yo estamos de paso en esta vida. Así que no es tampoco que a Dios no le interese la muerte de este siervo fiel de Dios. Aunque Dios no ve la muerte como nosotros la vemos, Para Dios la muerte es algo distinto que para nosotros. Y no es que Dios no comprenda nuestro dolor. Claro que comprende nuestro dolor. Su Hijo murió torturado en una cruz. Claro que comprende el dolor que trae consigo la muerte. Pero no hay otra manera de llevarnos a su lado, a menos que sea el arrebatamiento de la iglesia. No hay otra manera de llevarnos a su lado. Por eso en la Escritura nos deja varias veces dicho cuánto cuidado tiene Dios por nosotros cuando nosotros llegamos a ese trance, cuando nosotros pasamos por ese momento. Hay un salmo más adelante del que acabamos de ver en el Salmo 116, en el verso 15, dice así: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. No es que sea insensible. Es que está sucediendo aquello que causó el pecado. Pero Dios no tiene ahí nada de qué vengarse, por el contrario, si nos está diciendo que es estimada, viene de la palabra yakar, que quiere decir precisamente, esta palabra es en el sentido de que tiene un gran cuidado cuando nosotros pasamos por ese trance, por ese momento. Él no nos creó para morir. Él entiende entonces que lo que pensamos o lo que sentimos es porque la muerte no es algo natural en el sentido de creado por Él. Yo escucho las filosofías en el mundo y está bien, no las condeno en este sentido. La muerte es parte de la vida, sí, a causa del pecado, pero el hombre no fue creado para morir, originalmente no. Muere a consecuencia del pecado y el pecado no lo creó Dios, por tanto la muerte no es una creación de Dios. Por eso nos es tan extraña y por eso Él nos dice que tiene cuidado. Ahorita vas a ver hasta dónde llega ese cuidado, pero Dios sabe lo que nosotros como humanos podemos sentir. Y es por eso que en Él hay un gran cuidado. O sea, no quiero decir preocupación porque nada le preocupa, pero Él está ahí. Él de alguna manera se está manifestando en ese trance, en ese momento. Muchos años después de esto, viene el Señor Jesucristo y queda registrado en el capítulo 14, escrito por Juan, palabras que tienen que ver, están en relación con la muerte. En el capítulo 14, del verso 1 al 3, que 6 de esos versículos son impresionantes, pero del 1 al 3, el Señor comienza con estas palabras: no se turbe. Metarazo es lo que está diciendo, o sea, no se turbe. La idea que expresa esta palabra es: no se turbe, no se angustie, no se preocupen, no teman. O sea, en este momento no teman. Atención. Dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Entonces creed también en mí. Crean en lo que yo les estoy diciendo. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. O sea, el Señor no es mentiroso. El Señor no tendría por qué propagar una mentira. Es que es una mentirita blanca. No, una mentira, es un pecado. Y la mentira, dice la Escritura, el padre de la mentira es Satanás. Entonces el Señor Jesucristo no tenía por qué mentir. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Te fijas? Se fue, pero dice: vendré para tomarlos, os tomaré a mí mismo. Así que en ese trance, si no hay nada que temer, es porque ahí está precisamente el Señor Jesucristo, para que nosotros con gozo, con paz en nuestro corazón, cambiemos del mundo temporal a la eternidad. Para que ese cambio no nos sea duro. Aquí yo me imagino, y déjeme contarle mi imaginación,
que es el momento precisamente en que el Señor Jesucristo extiende su mano para dártela y levantarte diciendo tu nombre. Y tú lo ves. Ahí está. Cumplió su promesa. Nos tomó para sí mismo. Así que ve nomás la estimación, el cuidado de Dios hasta dónde llega. Y ese momento no llega por el azar. Es el momento en el cual Dios ya ha fijado, ha determinado que sucederá. ¿Y cómo sucederá? A Él nada le toma por sorpresa. Y mucho menos, como dice la Escritura, la muerte de sus santos. Voy a regresar al Antiguo Testamento, ahí en el libro de los Salmos, en el capítulo 48, en el verso 14, dice algo también, algo importante sobre este momento. Ese momento que vivió Samuel, un hombre que lo veías, a pesar de las dificultades, andar con paz, andar con decisión, enfrentar. Claro que hubo dolor, claro que sintió dolor, era humano. Claro que se sintió decepcionado, frustrado. Pero en medio de todo eso estaba Dios con él y entonces podía caminar con confianza, así como cuando David caminó hacia el filisteo. Este es Salmo 48, verso 14. Qué precioso. Fíjate, nosotros usamos normalmente en nuestras congregaciones la traducción Reina Valera. Y hay momentos tremendos en sus traducciones. O sea, me encanta la traducción. Muy poético, tremendamente poético lo que dice Reina. Y luego lo revisó Valera y no cambió absolutamente nada. No había nada que corregir. Y tradujo así: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Escucha la siguiente frase: Él nos guiará aún más allá de la muerte. Híjole, qué tremendo. Fíjate, este Dios, el Dios nuestro, nos habla de su eternidad. Y su eternidad precisamente está ahí para garantizar nuestra bendición, para garantizar nuestra paz y nuestro gozo, llegado ese momento en que pasemos de lo temporal a la eternidad. Qué tremendo. Él mismo nos llevará, dice, más allá de la muerte. Y la pregunta es, pues, ¿qué es más allá de la muerte? Para los creyentes es la morada del Padre, es el cielo, es nuestra casa. Este Salmo 48 mantiene muy bien la idea del Salmo 23. El Señor es mi pastor. El pastor guía y sustenta. Entonces Él, como nuestro guía y nuestro sustentador, nos llevará a la eternidad y luego que estemos allá, no dejará de sustentarnos. No estaremos solos para marcharnos. Él estará allí con nosotros porque lo prometió. Él estará ahí con nosotros como lo estuvo con Samuel. Dios estimaba a Samuel y Dios nos estima a nosotros. ¿Te fijas la riqueza de la enseñanza que nos dejó este hombre de Dios que vivió tiempos muy difíciles? Conclusión. Los padres de Samuel, sobre todo la madre, supieron transmitir a su hijo que había una causa más grande que ellos por la cual vivir. Y Samuel supo vivir y luchar por esa causa que es muy superior a nuestra vida. Él fue un hombre de Dios al cual le tocó vivir tiempos muy difíciles y no renegó y mucho menos renunció. Confió en el que todo lo puede y caminó con decisión dejándole los resultados a Dios. En tiempos difíciles les mostró a los hombres el camino recto y bueno. El camino seguro que los lleva a la eternidad con Dios. Y nos enseña a todos nosotros,
que debemos de vivir y morir por una causa superior a nosotros mismos, la cual es la causa de Dios. Esto hace el hombre de Dios en tiempos difíciles. Y escúchame, estoy usando el genérico. Padre, te doy gracias por permitirme exponer tu palabra, Señor. Danos la capacidad de asimilar todo lo que tú tienes encerrado en esa riqueza de tu palabra y enriquece con ella nuestra vida, Señor. Ayúdanos para, Señor, abrir nuestra mente, ilumina nuestra vista, nuestro entendimiento para que nosotros podamos ver la grandeza de tu palabra, Señor. Tú eres el dueño de ese mensaje, por lo tanto eres tú el que nos lo tiene que enseñar, Señor. Te ruego también porque tú nos sigas bendiciendo en medio de estos tiempos difíciles, en medio de este tiempo, Señor, que tiene afligida a la humanidad entera. Yo te ruego que tú nos sigas bendiciendo, que tú nos sigas protegiendo, que tú nos sigas prosperando, así como nosotros leímos, Señor, en el Salmo 37. Que tu bendición no se aparte de nosotros, que tu santa mano protectora, Señor, esté sobre nosotros. Para que esté sucediendo en el mundo lo que esté sucediendo, Señor, no permitas que nos toque. Y si ha de ser así, eterno Dios, entonces derrama de tu gracia, Señor, sobre cada uno de los que habremos de padecer o padecerán por estas cosas, por estas situaciones, Señor. Y yo te ruego que bendigas la vida, la casa de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, la vida de nuestra familia, de nuestros amigos. Bendícele, Señor, para que sean prosperados en lo que hacen. Que prospere su negocio, su trabajo, Señor, su casa, que haya abundancia, Señor. Que no haya escasez, sino abundancia, porque tú eres un Dios que da abundantemente, generosamente. Te ruego también, porque en esa generosidad, mis hermanos y mis hermanas, no nada más de esta iglesia, sino de tu iglesia en todo el mundo, traen los diezmos y las ofrendas para la gloria tuya, para que tu obra continúe, Señor. Entonces, esas ofrendas que ellos también traen, esos diezmos que ellos traen a ti, que sean bendecidos, Señor, que sean realmente administrados para tu gloria, para que tu obra continúe hasta tu pronto regreso. Señor, te estamos esperando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, familia, amigos, este Dios maravilloso, este Dios que promete y cumple, este Dios que nos ama con un amor inagotable, que Él los guarde del mal, que los aparte de los peligros y que los prospere en todo lo que ustedes hacen. Así les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.